Habiendo descrito previamente los dos tipos de datos espaciales, es decir, los datos de tipo vector y los datos de tipo raster, vamos a continuación a hacer una breve descripción de algunos formatos de archivos para cada uno de los dos tipos, principalmente los más utilizados. Entonces, en esa línea vamos a comenzar con el formato shapefile, que debemos conocer que es un formato creado, un formato producido por la empresa Esri, y a pesar de ser un formato de origen privativo, actualmente la gran cantidad, si no casi la totalidad de softwares de sistema de información geográfica lo pueden leer. Por lo mismo que es uno de los datos, de uno de los formatos pioneros en cuanto a los tipos de datos en vector. En ese sentido también es por eso que es uno de los más utilizados dentro de la comunidad de usuarios. Esto a pesar de que presenta algunas pequeñas desventajas que condicionan su correcto uso, pero sin embargo no lo descarta como una forma eficiente de almacenamiento de datos. Debemos conocer de que un archivo en formato shapefile no es un archivo único, requiere de algunas determinadas extensiones para su correcto uso. Es por eso que cuando nosotros vemos en nuestra carpeta, vemos varios archivos que tienen el mismo nombre. Vamos a verlo a continuación, pero debemos conocer de que un shapefile, para poder funcionar de manera correcta, necesita por lo menos de estas tres componentes, que viene a ser la extensión .shp, que es básicamente el archivo principal en el que se almacena la geometría de la entidad. Es un archivo totalmente necesario como los otros dos. La extensión .shx, que es un archivo que almacena el índice de la geometría. Eso es cuando estamos hablando de un índice espacial para el correcto almacenamiento de los datos. Y por último, la extensión .dbf, que nos sirve para almacenar las bases de datos, los atributos que están asociados a cada una de estas entidades. Es por eso que estas tres componentes son las que nos permiten poder usar el shapefile de manera correcta. Vamos a hacer una pequeña demostración. Estos archivos ustedes también los van a tener en su aula virtual. Acá tenemos dos ejemplos. Uno es de CUM, que viene a ser de capacidad de uso mayor. Vamos a hacer un pequeño zoom. Capacidad de uso mayor. Todos estos componentes, todas estas extensiones, es un solo archivo de tipo shapefile. A ver. Todas estas componentes, cum.cpg, cum.dbf, que es la base de datos, cum.prj, que es un archivo que está asociado a la proyección, al sistema de referencia de coordenadas en el que se encuentra este archivo. El archivo .cpg está asociado también a los índices. Almacena el índice de geometría de cada una de las entidades. Eso es un tema también de base de datos. Son archivos evidentemente opcionales, porque los archivos necesarios vendrían a ser los tres que hemos mencionado previamente: dbf, shp y shx. Y también hay otras componentes evidentemente que me van a ayudar a poder utilizar de manera correcta este tipo de formato. Tenemos dos ejemplos que vienen a ser todos estos archivos. Comentaba, es un solo archivo en formato shapefile, todas estas extensiones, y acá también tenemos otros. Vamos a darle una pequeña visualización, como nosotros abriendo estos archivos dentro de la interfaz de QGIS. Como ya sabemos, ingresamos en capa, añadir capa vectorial, y vamos a la carpeta precisamente que estamos buscando. Venimos aquí. Y aquí está, serían estas dos. Recuerden que esto yo lo había dejado anteriormente lo había dejado en filtrado, para que solamente se muestren los archivos .shp, pero vamos a visualizar todos. Cuando nosotros queremos ingresar esta información, tenemos que siempre escoger
el que es .shp, y este archivo automáticamente se va a vincular con las otras extensiones. En caso de que yo ingrese uno de estos por error, por ejemplo, el .sbn, es probable que me vaya a salir un error. Vamos a intentarlo. Evidentemente es una fuente de datos no válida. Este archivo no se está vinculando con nada por sí mismo. El que va a hacer precisamente esa función es el archivo .shp. El archivo lo que hace es vincularse con las demás extensiones para poder visualizarse de manera correcta. Habíamos visto que una extensión es para la proyección, otro es el que almacena la geometría en sí, el .shp, otros que están asociados a base de datos, y como tal, cada uno de esas extensiones cumple una función determinada, ¿no? Vamos a abrir el otro también para visualizarlo. Esto es, si no me equivoco, Tolima es tipo de suelos en la zona de Tolima, en Colombia. ¿Sí? Como nosotros podemos ver. Ahora, esta otra información CUM, por el nombre, digamos, en un primer momento yo no puedo saber en dónde está. A pesar de que, como hemos visto, tiene este archivo .prj, que me dice que ya tiene una asignación de coordenadas. O sea, ya está en una proyección y un sistema de referencia de coordenadas. Es decir, que está bien ubicado. Yo en el momento no tengo manera de poder saber en un principio de dónde es esta información. Algo práctico que podemos tener en cuenta es que en el panel navegador, que se encuentra justo al costado del panel de capas, hay una pestaña que se llama XYZ Tiles. Acá van a encontrar ustedes, a veces, dependiendo de la versión, aparece un solo mapa base, o si no, aparecen una serie de unos mapas. Pero vamos a ingresar el que nosotros tenemos disponible en el momento. Lo jalamos y de esa manera podemos tener una orientación básica de más o menos dónde se encuentra la información que nosotros estamos visualizando. Ponemos el mapa base debajo de toda la información, porque por eso es un mapa base, y con esto podemos notar que esta información se encuentra en la región de Cusco, en Perú, y está cerca por las inmediaciones de las localidades de Chayabamba. Vamos a apagarlo para ver, Acobamba. Está cerca también a la concesión para conservación Alto Pilcomayo. Entonces, a lo que quiero llegar es esta manera, ¿no?, de poder tener una orientación espacial en caso tengamos una información de la que no tenemos un lugar de dónde es, ¿no? Lo propio también con la otra capa, pero acá también tiene ya tiene su nomenclatura. Sabemos que es en Colombia, ¿no?, en la zona de Tolima. Perfecto. Ahora vayamos al siguiente tipo. Cuando nosotros estamos hablando del formato GeoJSON, estamos hablando de una adaptación del formato JSON, pero básicamente para poder hacer cálculos, para poder hacer análisis espacial. JSON es las siglas de JavaScript Object Notation. En un principio es distinto al shapefile porque, a diferencia del primero que hemos mencionado, el formato GeoJSON me permite, además de que no necesita extensiones, me permite guardar diversas capas dentro de un solo archivo. Vamos a verlo a continuación. Nos dirigimos, vamos a su carpeta de trabajo, su carpeta de archivos, perdón. Hay una carpeta denominada GeoJSON. Acá ustedes van a tener dos archivos que son dos ficheros distintos. Uno se denomina merabas-arequipa, que son mercados de abasto en la región Arequipa, en Perú. Y el otro es un GeoJSON que se denomina Urubamba, que es en la provincia de Urubamba, en la región Cusco, en Perú. Vamos a venir aquí y vamos a cargarlo nuevamente, ¿no? Capa, añadir capa vectorial, y vamos a buscar la carpeta de GeoJSON, nuestros ejemplos. Primero vamos a cargar el de mercado de abastos en la región Arequipa. Añadir, vamos a darle clic, suma la capa y listo. Acá nos encontramos, vamos a abrir el OpenStreetMaps. Nos encontramos dentro de la región Arequipa. Cada uno de estos puntos corresponde a un mercado de abasto en la región Arequipa. Evidentemente que hay
hay un consolidado debido a que es precisamente la ciudad de Arequipa. Entonces de esa forma hemos ingresado este tipo de archivo vectorial. Como hemos visto, no necesita ninguna extensión porque tan solo es un archivo único, el formato GeoJSON. Vamos a abrir a continuación la siguiente capa, mi capa vectorial. Vamos a abrir el de Urubamba. Abrimos, añadir. Notamos que se abre un pequeño panel que me dice seleccionar capas vectoriales a añadir. Vamos a ver cuáles son las que se encuentran acá. Se encuentra una capa de tipo punto, una capa de tipo líneas y una capa de tipo polígono. Toda esta información corresponde precisamente a la provincia de Urubamba. Entonces vamos a escoger el primero de tipo punto. Aceptamos. Añadimos. Entonces esto cerramos y vamos a acercarnos. Vamos a darle un clic derecho para ver cuáles son sus tablas de atributos. Y bien, lo que tenemos acá es una entidad de puntos, es una capa de información determinada de la provincia de Urubamba. Esa es una de las capas. Vamos a añadir a continuación las siguientes. Así como hemos nosotros accedido a través de este pequeño panel, capa, añadir capa y lo demás, vamos a ver que también podemos hacerlo de una manera distinta, tan solo arrastrando, ¿no? Selecciono y me voy a QGIS y lo arrastramos. Se me abre el mismo panel, simplemente estamos ingresando la información. Una vez que hemos ingresado aquí, vamos a polígono, por ejemplo, y aceptamos. ¿Sí? Se abre una capa de polígono. Todo esto dentro de un mismo archivo, de tipo GeoJSON. Y vamos a abrir el que resta, que es de líneas. Bien. Lo que tenemos acá a continuación es tres capas principalmente. Son tres capas y todo corresponde a la misma región. A lo que quiero llegar es básicamente lo que estamos visualizando ahorita. Es que dentro de un solo formato, dentro de un solo file, nosotros podemos tener tres tipos de capas incluidas y todo, digamos, consolidado precisamente en este archivo único, que es de urubamba.geojson. Eso es lo que me permite el formato GeoJSON, además de poder tener solamente un archivo único para justamente facilitar compartir la información. Además de eso, también poder consolidar dentro de un solo archivo varios tipos de entidades, varios tipos de capas. En este caso, nosotros convenientemente hemos ingresado una capa de tipos, bueno, son polígonos. En la otra capa son líneas, que sospechosamente son ríos. Y la siguiente capa son de puntos. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de centros poblados, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me permite el formato GeoJSON. Un aspecto que no está de más considerar es que debido a que tiene una naturaleza, como hemos comentado, de notación, es decir, es un objeto de notación en lenguaje JavaScript. Debido a que tiene esa naturaleza, nosotros también podemos visualizar la información abriéndolo, por ejemplo, el de mercado de abastos, abriéndolo con un bloc de notas. Entonces, de esa manera nosotros podemos visualizar cada una de las entidades que se encuentran de esa capa GeoJSON y la visualizamos acá como texto. Entonces podemos dar una revisión, ¿no? Asimismo, nosotros también podemos editar. Es decir, esta información que se encuentra en texto, nosotros podemos de repente cambiar la coordenada. Le puedo poner acá 78. Y al momento de guardarlo y volver a abrirlo a continuación, lo que va a pasar es que precisamente ese punto se va a mover, ¿no? Es bastante didáctico, es bastante útil este formato de GeoJSON. Perfecto. Vamos al siguiente. El siguiente formato que vamos a tocar es el formato CSV, el formato separado por comas. Hay una extensión que se llama GeoCSV. Bueno, es una versión de este formato
que precisamente nos ayuda a poder visualizar la información que nosotros de manera tabular, que nosotros tenemos de manera tabular, poder ingresarla dentro de un software GIS, como QGIS. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un GeoCSV, estamos hablando básicamente de un archivo CSV, pero que evidentemente tiene unas coordenadas para cada una de las entidades. Para poder explicar esto, bueno, ya lo habíamos de hecho visualizado en la primera parte del curso, cuando habíamos hablado sobre un documento, perdón, sobre un archivo que se encontraba en tipo CSV precisamente, que era el de incendios forestales, no sé si lo recuerdan. Lo tienen acá también. En este registro histórico vamos a abrirlo, vamos a abrir con bloc de notas. Algo parecido, ¿no? Algo parecido al GeoJSON, pero en este caso está separado netamente por comas. Es como que está un poco más ordenado, debido a que acá tan solo tenemos dígitos y comas, nada más. Y se encuentra bajo esta estructura, ¿no? Como hemos visto, tenemos acá un pequeño encabezado que vamos a ver que también se puede eliminar, pero lo que me importa sería toda esta opción, ¿no? Toda esta opción. También podemos evidentemente hacer una modificación, porque este archivo es un archivo de texto, eso no hay que olvidarlo. Pero al momento de desplegarse en el QGIS, sigue siendo un archivo de texto, porque digamos que es una visualización, se genera un pequeño archivo virtual, que es el archivo de puntos, porque cada una de esas coordenadas es un punto. Y por eso es que también nosotros podemos modificar y también se va a generar una nueva visualización, ¿no? Vamos a recordar cómo hicimos la visualización. Entonces venimos aquí, venimos a capas, añadir capa vectorial, perdón, era añadir capa de texto delimitado. Y de la misma manera, ¿no? Seleccionamos el archivo que nosotros necesitamos, ponemos abrir. El nombre de la capa se va a denominar como tal. Recuerden que es un archivo virtual el que se genera. Por eso que yo acá no tengo que poner una ruta, porque tan solo va a ser una capa que se va a generar aquí, que se va a visualizar acá, y es un archivo que se está generando de manera temporal. Esto lo habíamos encontrado así, es decir, bueno, formato de archivo sigue siendo CSV, separados por comas. Donde me dice opciones de registro y campos, vemos que, como habíamos chequeado en el bloc de notas, existe un determinado encabezado que para estos fines no me conviene tenerlo, porque vamos a crear un conflicto en cuanto a los datos, que son estos dos, ¿no? Los incendios y la fuente. Es un dato como una especie de descripción. Pero a mí eso no me importa, porque como ven me está alterando en la tabla de atributos. Esto yo no necesito que aparezca. Entonces vamos a escoger algunas líneas de encabezado que vamos a descartar, que son las dos primeras, y ya se visualiza la información como nosotros queremos, ¿no? Con cada uno de sus atributos. Acá vamos a escoger, es importante acá que dejemos esto sin marcar, porque como hemos visto hay algunos campos que se encuentran vacíos. Si es que yo pongo descartar campos vacíos, esta información se va a acoplar para que ya no haya campos vacíos, pero si es que sucediera eso, este dato que corresponde a la columna de imagen se va a visualizar en la columna de localidad. Y hablar de una localidad que se llama imagen Sentinel no tiene sentido, como pueden ver. Entonces es importante dejar esto desmarcado. En coordenadas del punto, acá vamos a escoger evidentemente los campos que me están describiendo las coordenadas. X, coordenada en X, Y, coordenada en Y. Y bueno, seguiría siendo el mismo sistema de referencia de coordenadas geográficas. Le ponemos en añadir y ponemos en cerrar. Vamos a acercarnos y sí, entonces ahí tendríamos la información de incendios forestales. Tenemos que recordar asimismo de que, como insisto, esta información no es que se haya creado un nuevo archivo, este sigue siendo el mismo archivo de texto, solamente que un software SIG me permite poder visualizarlo de otra manera. Es decir, con el bloc de notas yo visualizo esto como un bloc de notas evidentemente, pero con un software SIG yo estoy visualizando la misma información pero de manera visual, porque para eso es un sistema de información geográfica, para analizar, para visualizar, para compartir información. Ahora, esa información yo puedo evidentemente exportarla
guardar objetos como, y lo puedo exportar en un formato vectorial que yo crea conveniente, ¿no? Como en GeoPackage, que vamos a hablar ahorita a continuación de eso, como GeoJSON, Shapefile, como hemos visto, y en general, ¿no? Entonces, eso es una de las bondades de QGIS, que me permite compartir información en diferentes formatos. Entonces, de esa manera hemos tocado lo que es CSV, mejor dicho, GeoCSV, el formato separado por comas. A continuación viene un formato que es un poco más de visualización, por lo mismo que es precisamente diseñado en un software para eso, que es Google Earth, Google Earth Pro. El formato se denomina KML o en su versión comprimida que sería KMZ. Que bueno, KML vienen a ser las siglas de Keyhole Markup Language, que estamos hablando precisamente de una cuestión un poco más visual. Entonces, para poder usar uno de estos, para poder generar uno de estos archivos, lo que vamos a hacer es ir acá a Google Earth Pro. Acá yo tengo algunas características precargadas, pero vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a eliminarlo. Vamos a crear uno nuevo, así de la nada. Nos encontramos acá en la ciudad de Medellín. Vamos a acercarnos precisamente para poder crear algunas entidades, ¿no? De tipo KML, KMZ. Por ejemplo, vengamos por aquí, donde estábamos. Creo que esto es por la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina. Nosotros vamos a acercarnos y lo que yo requiero en este caso es crear, por ejemplo, un marcador, un punto que me permita ubicar, al menos de una manera aproximada, porque cuando estamos dentro de Google Earth estamos hablando de coordenadas aproximadas, poder ubicar al menos de manera referencial un punto específico. Vamos a ver qué adiciones nosotros le podemos agregar. Es importante saber que dentro de Google Earth podemos estar trabajando en coordenadas UTM o coordenadas geográficas. ¿Cómo lo modifico? Vengo acá a propiedades. Vamos a buscar las propiedades, se encontrarán por aquí. En editar propiedades. Perdón, eran herramientas, opciones. Acá es donde nosotros vamos a visualizar que se encuentra en UTM, coordenadas UTM, coordenadas proyectadas, pero si también lo requerimos podemos cambiar a grados, minutos y segundos, coordenadas geográficas, ¿no? Vamos a cambiarlo en grados, minutos y segundos. Ponemos en aceptar y vemos que la cuadrícula ya se ha modificado porque evidentemente son coordenadas geográficas, y las coordenadas que se visualizan al momento de pasar mi ratón también ya se encuentran en el formato requerido, ¿no? Entonces volvamos a lo que nos encontrábamos. Vamos a venir aquí en este punto, como comentaba, es la Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia. Vamos aquí, agregamos en este botón de marca de posición. Bueno, vamos a ponerle la descripción que nosotros estamos señalando, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, hospital universitario. ¿Sí? Vemos que las coordenadas ya se comienzan a visualizar de manera aproximada como nosotros hemos señalado. ¿Sí? Si yo muevo este punto, evidentemente también las coordenadas se van a modificar. En una descripción podemos, por ejemplo, poner algo que nosotros esté relacionado a lo que estamos trabajando, ¿no? Bien. Algo importante, algo visual, algo bastante llamativo es que nosotros podemos agregar imágenes. Podemos agregar imágenes mediante un vínculo. Podemos agregar imágenes a través de la web. O también podemos agregar una imagen local. Vamos a hacer clic acá en imagen local. Y vamos a ir a precisamente, bueno, en la carpeta. En la carpeta ustedes van a visualizar algunos archivos que se encuentran también en su aula virtual. Acá yo convenientemente he descargado una imagen de Google Maps, que es precisamente de esa zona, y ya lo hemos vinculado. ¿Sí? Ahora, una vez que le den a aceptar, luego de verificar lo demás, bueno, podemos cambiar el color. El color puede ser, por ejemplo, rojo. Aceptar. Aumentar el tamaño. Sí, esos son algunos datos que ya se encuentran de acá. También puedo modificarlos manualmente.
Y bueno, eso son cuestiones de altitud que si quiero puedo cambiarlo, sino que se quede a nivel del suelo. Sí, entonces una vez que ya hemos colocado lo que es el nombre, lo que es una descripción y lo que es una imagen vinculada, le damos en aceptar. Y se ha creado un pequeño marcador. Yo le doy clic, evidentemente se va a cargar con la imagen que yo lo he asignado y con la descripción y el título, ¿no? Eso es para el tipo de marcador. Podemos también asimismo crear polígonos que tendrían la misma naturaleza, es súper sencillo. Vendríamos aquí a agregar polígono, le ponemos por ejemplo área de prueba, por ejemplo, por colocarle tan solo un nombre, ¿no? Y vamos a delimitar esta cuadra, por ejemplo, por aquí. Algo bastante directo, bastante sencillo. De igual manera ponemos, por ejemplo, en su descripción, delimitación preliminar, un nombre genérico. Podemos agregarle una imagen, evidentemente con el mismo proceso. Y también podemos modificar el color, ¿no? Por ejemplo, que sea amarillo. Cambiar la opacidad para la transparencia, que sea de 50%. Las líneas que sean de color rojo. Y lo mismo, ¿no? Podemos ajustar la anchura, la opacidad y como tal. Y acá también me da unas medidas, por ejemplo, en cuanto al perímetro y el área. Es importante saber de que estas medidas son referenciales, como comento. Son coordenadas aproximadas totalmente. Entonces no se debe darle un peso quizás tan fuerte a los resultados que podemos obtener aquí. ¿Sí? Y también de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos puntos, tenemos polígonos. También podemos tener líneas, pero en este caso se denominan rutas. Vamos a hacerlo así. Ruta de prueba. Creo que ya se encontrará con ese nombre. A ver, vamos a escoger una ruta. Supongamos que vamos por acá. Listo. De igual manera, vamos a poner una descripción que me permita agregarle. Una vez que hemos delimitado, se pueden visualizar lo que es la longitud de este tramo. La altitud de la que se encuentra, bueno, lo hemos asignado como sujeto al suelo. Y aquí le pongo cuestiones de simbología, no podemos cambiarle color, la anchura, la opacidad y como tal. Sí, también podemos agregar una imagen local. En eso también es la misma naturaleza que el primer punto. Entonces, de esta manera, estos archivos se guardan y bueno, eso es un formato de vector que es un poco, como comentaba, un poco más para visualización, ¿no? Eso es correspondiente al formato KML. Entonces, de esa manera hemos descrito algunos formatos de archivos de tipo vectorial que son principalmente los más usados. Hay algunos que tienen evidentemente una jerarquía con respecto a otros, pero son los más utilizados, dentro de los cuales debemos resaltar, como habíamos dicho, que el que es más ampliamente utilizado es el formato shapefile, ¿no? Por eso que ha sido adoptado también por numerosas instituciones, numerosas entidades, ya sea de tipo pública o privada, porque es uno de los pioneros en cuanto al almacenamiento de datos de tipo vector. Entonces tenemos acá descrito los formatos de archivos de tipo vectorial y pasaremos a definir algunos formatos de archivos de tipo raster.